Bueno, gente, acá estamos. Ganó, goleó y gustó Estados Unidos 4-1 ante Paraguay en el debut en su mundial. La verdad, llegó el soccer de Estados Unidos. Un partido que me deja varias reflexiones. Primero, la sorpresa. La sorpresa de lo que fue el partido, de una superioridad impensada. No me sorprende que Estados Unidos le haya ganado a Paraguay. Ya le había ganado un amistoso hace tiempo, el año pasado. El tema es cómo le ganó. Lo pasó por arriba. Lo pasó por arriba de una forma que creo que no esperábamos, que no esperaba nadie. Por eso insisto, no es tan loco que le haya ganado, sino cómo le ganó. Y en el fútbol las formas son fundamentales a la hora de analizar. Un repertorio táctico enorme mostró el equipo de Pochettino y una confianza gigantesca para tomar el control rápidamente del partido con el primer gol. Tendrá que analizar mucho Paraguay qué fue lo que pasó, cómo se cayó a pedazos luego del gol en contra de Bobadilla, pero a su vez un partido que me deja varias reflexiones. Por el lado de Estados Unidos y por el lado del contexto geopolítico, si se quiere, ¿se acuerdan cuando Rusia en su partido inaugural le ganó 5-0 a Arabia Saudita y todos se pusieron a hablar de doping, de cosas raras, de los rusos? ¿Hoy diremos lo mismo? Porque esto está más o menos al mismo nivel. Si bien Estados Unidos viene mostrando un incipiente crecimiento en los últimos años, lo de hoy fue el primer tiempo. Realmente sorprendía, parecía que estaban jugando otro deporte y un Paraguay completamente limitado, completamente mutilado, no sabían qué hacerla con la pelota, jugadores de experiencia paraguayos como Almirón. Ahora, por el lado de Paraguay, también el poeta inmortal Gustavo Alfaro tendrá que decir cosas como dijo Aristóteles alguna vez, la paciencia es amarga, pero sus frutos son dulces. Tendrá que tener paciencia e inteligencia Paraguay para revertir esta situación. Fue el peor partido de la era Alfaro en la albirroja, por escándalo, porque nunca se vio un Paraguay tan deshilachado en estos 2 años que lleva Alfaro al frente de esta selección. Y de hecho, me sorprendió en el comienzo del partido cómo Paraguay quiso ir a buscarlo, quiso sorprender a Estados Unidos atacándolo con dos aproximaciones interesantes hasta el gol en contra de Bobadilla. Ahí a Paraguay se le quemaron los papeles y ahí Estados Unidos fue un vendaval con grandes jugadas, grandes niveles individuales. Me quiero quedar primero con McKennie, gran partido de Winston McKennie, de Weston McKennie, eh, siendo la manija, el conductor de Estados Unidos, pidiendo la pelota, siendo desequilibrante. De hecho, él arma la jugada del primer gol, tocando para Pulisic, que se saca muy bien, con una gambeta, dos jugadores paraguayos de encima, devuelve la pared con McKennie, cuando este tira el centro atrás, se la lleva por delante Bobadilla para el 1-0 de Estados Unidos. Que ahí era la segunda vez que Estados Unidos pisaba el área paraguaya, pero fue una gran jugada colectiva. Con eso creo que la confianza del equipo, más sintiendo la localía, más sintiendo la responsabilidad de liderar este mundial con todo el peso específico que ello tiene, fue un vendaval. A Paraguay le costaba encontrarse en el partido, Estados Unidos dominó, le generó situaciones de gol, muchas aproximaciones, mucho desborde y movimiento táctico por bandas. A Estados Unidos siempre se le criticó que era un equipo al que le faltaba magia, que el trabajo básico lo tenía, pero que le faltaba gambeta, que le faltaba ese desequilibrio. Bueno, hoy lo mostraron. Pulisic en el primer tiempo de forma impactante y Serginho Dest, ese jugador que nunca entendimos bien cómo Corno llegó al Barcelona y hoy empezamos a entender por qué en algún momento llegó a jugar en el Barcelona este chico. Los pasaba parados a los paraguayos, que de hecho tuvieron una muy mala performance defensiva, sin duda. Y también me quiero quedar con Balogun, un jugador que si bien sabía que jugaba en el Mónaco, yo no lo tenía en el mapa. El primer tiempo de Balogun fue impresionante. Impresionante porque es lo que siempre le faltó a Estados Unidos, ese desequilibrio de mitad de cancha en adelante. Y la forma de resolver del delantero del Mónaco fue impactante. El 2-0, una muy buena jugada colectiva que él la define muy bien. Ahora, el 3-0, en el último instante del primer tiempo, cómo le gana en una primera instancia en la barrida al Alderete, creo que era Alderete,
cómo le saca un metro y pico a Gustavo Gómez para fusilarlo a Gil. Gustavo Gómez, o sea, una institución en el Palmeiras, sabemos lo que da el experimentado paraguayo. Le sacó un metro muy fácil para el 3-0. Y eso genera un impacto para quienes conocemos a la gran mayoría de los jugadores paraguayos y que sabemos lo que venía mostrando Paraguay en las eliminatorias e inclusive en la preparación de este mundial, impactaba ese nivel de Estados Unidos. El segundo tiempo fue algo más normal, más adecuado. Salió Pulisic con un golpe, declaró Pochettino después del partido. Mete un cambio lógico Paraguay con el ingreso de Mauricio y la salida de Bobadilla, que no solo se hizo un gol en contra, sino que deambuló en la cancha con todo el partido, quedó en todo momento muy aislado, junto con Enciso, junto con Almirón. Muchas veces lo vimos a Almirón adentro del área, de su propia área, tratando de defender y sin poder sacar la pelota. Enciso trató de ir un poco más arriba y Sanabria estaba a 40 metros del resto del equipo, que quedó no en el último tercio, prácticamente al lado de su propia área, defendiendo en 20 metros porque no podía salir. Y es llamativa la falta de respuesta que tuvo Paraguay. En el segundo tiempo trató con ese cambio de salir un poquitito, a ver si podía reaccionar, pero insinuó nada más en los primeros minutos y Estados Unidos nuevamente tomó el control del partido. Se dio una situación polémica en el medio del encuentro, de este abuso con el VAR que creo que va a suceder en esta Copa del Mundo, marcando alguna tendencia, de esto de la confusión de identidad, que Almirón simula una falta, el árbitro compra, la cobra, le saca tarjeta amarilla al jugador norteamericano, el tiro libre se juega, tiran el centro y frenan el partido para mostrarle al árbitro desde el VAR que el jugador, que Almirón había simulado y en lugar del jugador norteamericano amonestaron a Almirón. O sea, un manoseo bastante feo, como también se ve con estas pausas de rehidratación que son una excusa para dividir el partido en 4 cuartos y poner más y más publicidad. Habrá que acostumbrarse a esto en el Mundial. Creo que en este partido no influyó en lo más mínimo, más allá de que en la salida de el cooling break del segundo tiempo, Paraguay otra vez logró tomar un poco de aire, llega el descuento en una jugada aislada, de un pelotazo largo de Gil, gana la segunda jugada Paraguay en una de las pocas en las que disputó y pudo ganar una dividida. Enciso abrió muy bien para Mauricio, que con un remate cruzado puso el 3-1. Sin embargo, fue un oasis en el desierto para Paraguay esto, porque sinceramente alguna pelota parada, a ver si podía ilusionar, pero rápidamente Estados Unidos volvió a tomar el control del partido, sin tanta profundidad como en el primer tiempo, pero ya en los últimos minutos con los ingresos de Wea, con el ingreso de Reina, con el ingreso también de Pepi, de Ricardo Pepi. Nuevamente el partido, nuevamente mostró a Estados Unidos tener ese picante, con menos jerarquía, porque ahí sí creo que es el único punto negativo para el conjunto de Pochettino junto con el golpe que sufrió Pulisic, porque se vio un bajón en cuanto a las resoluciones. Creo que Estados Unidos si estaba más fino, si mantenía Wea la jerarquía que mostró Balogun, si mantenía Pepi la jerarquía o el desequilibrio que mostró Serginho Dest, o la precisión, porque Pepi cerró un gol insólito. eh, Creo que la goleada pudo haber sido mayor. No obstante, en la última jugada del partido, después de una combinación muy larga, de una tendencia muy larga, tranquilamente de 20 toques, la movieron de un lado al otro. Bueno, encontró Giovanni Reina el hueco, darle muy bien de 3 dedos para superar a Gil y poner el 4-1 que refleja lo que pasó en el partido, la superioridad norteamericana, que ahora va a tener que reafirmar lo hecho en este primer partido. Fue muy fuerte, era inesperado, una superioridad tan grande, pero Estados Unidos mostró su soccer, mostró el nivel de su plantel, mostró el nivel de varios jugadores que algunos juegan en la liga local, por ahí no los más destacados, que muchos juegan en equipos de segunda, tercera línea de Europa y aún así ganó y mostró un nivel muy interesante a seguir en la Copa del Mundo. Van pocos partidos, eso es verdad,
pero hasta ahora una actuación que realmente fue un golpe en la mesa de parte del combinado local, que ganó con total justicia, goleó a Paraguay y llegó el soccer de los Estados Unidos para que empecemos a ver. Después tendrá que reafirmarlo, pero una actuación que hace que el hincha norteamericano, que la pasión por el soccer en Estados Unidos llegue a flor de piel porque el equipo le devolvió a una gente que colmó el estadio de Los Ángeles una gran actuación con muchas figuras del Hollywood. O sea, estamos hablando de Los Ángeles, estaba Tom Cruise, estaba David Beckham, Anna Taylor-Joy, estaba George Lucas, estaba Bill Gates. Bueno, todos los muchos magnates y grandes figuras de Estados Unidos que conocemos por los distintos medios de comunicación. Seguirán contentos, les servirá para hacer mucha publicidad y en un grupo bastante accesible, Paraguay parecía el rival más complejo, si se quiere, del grupo, con más historia mundialista. Bueno, lo aplastó. Veremos si puede reafirmar eso mismo con Australia y con Turquía. Para Paraguay, ahora la presión de saber que tiene que sumar 4 de los próximos 6 puntos, porque en definitiva perder por 3 goles de diferencia es complicado, pensando en ser uno de los mejores terceros, pero que este mundial, donde se clasifican 8 mejores terceros, te da la posibilidad de reponerte de esta situación tan dura y dolorosa de haber mostrado un debut tan, pero tan malo, en donde no hay prácticamente nada que rescatar. O sea, un primer tiempo impresentable y un segundo tiempo malo. Muy duro regreso a la Copa del Mundo después de 16 años para Paraguay, pero bueno, todavía tiene una vida más y se puede reponer de esto. Ojalá así sea para todo el pueblo paraguayo, para Gustavo Alfaro, para todo un equipo que había ilusionado mucho, que había hecho unas muy buenas eliminatorias. Veremos si puede revertir esta situación. Hoy fue por escándalo el peor partido del ciclo de Alfaro y creo que a Paraguay hoy evidentemente le pesó la responsabilidad de volver a jugar una Copa del Mundo siendo visitante después de tanto tiempo. Veremos cómo reacciona el equipo. Acá también es donde va a tener que demostrar la personalidad. No solo el entrenador, sino los referentes, porque Heráclito dijo también que nada es permanente excepto el cambio y que nadie se baña 2 veces en el mismo río. Entonces tendrá que mostrar otra cara en el próximo partido. Si les gusta este contenido, suscríbanse, denle like, comenten qué les pareció este partido, cómo lo ven a Estados Unidos, cómo lo ven a Paraguay. Los leo, debatimos en los comentarios. Dejo los links en la descripción para el que quiera colaborar con el canal, para el que quiera seguirme en las distintas redes sociales. Y como siempre digo, muchísimas gracias a ustedes por haber llegado hasta acá, por estar del otro lado. Y será hasta la próxima.